Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar sobre etiquetado nacional e internacional en alimentos y bebidas. El día de hoy nos acompaña nuestra invitada especial, Margarita Calixto. Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jenny. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos cómo te sientes, bienvenida. Al parecer, este tema tuvo muchísimo, pues muchísimo interés. Sí, ¿verdad? A mí sí me llamó la atención tanto el interés que generó. Yo pensé que íbamos a ser pocas personas aquí, pero bueno, pues con mucho gusto estamos dando este curso. Creo que sí, igual vamos a necesitar más sesiones porque pues este es un resumen, ¿no? Este es un resumen del etiquetado, de las leyes internacionales. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Si quedan más dudas, igual podemos dar pues más asesorías u otro tipo de cosas. Excelente. Pues si me permites ahora, voy a presentarte brevemente. Con nosotros está la ingeniera Margarita Calixto Solano. Ella es estudiante de la maestría en Global Food Law en la Universidad Estatal de Michigan. Estudió Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es cofundadora de Index Alimentos en el área de normatividad y regulación y ha realizado más de 1,500 etiquetas para distintos productos alimenticios comercializados en Walmart de México y otros países como Estados Unidos de América, Europa y Asia. Fue líder de proyectos de investigación y desarrollo en Danone de México, liderando 3 de las marcas principales y desarrollando fórmulas con mayor contenido de calcio en yogur bebible, así como proyectos ambiciosos en reducción de azúcar. Bienvenida, Maggie. Adelante con tu tema. Muchas gracias, Jenny. Bueno, pues ojalá lo disfruten. Yo sé que va a haber muchas dudas, hay muchas inquietudes ahorita por la nueva ley, pero bueno, espero hacer un preámbulo de todo esto y ya si tienen más dudas, como le decía Jenny, vemos qué podemos hacer o ahí están mis datos de contacto si los necesitan. Bueno, vamos a empezar. Traté de hacerlo un poquito más, con más interés, ¿no? No es solamente la NOM 051 la que debemos de entender a fondo, sino todo lo que conlleva la regulación de alimentos, ¿no? Entonces vamos a poner primero qué es una ley. Según Tomás de Aquino, que fue un teólogo reconocido del siglo XIII, establece la ley como la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Entonces, ¿qué es Food Law o la regulación en alimentos? Pues son las leyes públicas que se aplican a la producción y comercialización de alimentos y bebidas. Voy a decir ahorita alimentos, pero incluye alimentos y bebidas. Muy importante, todos los países tienen regulaciones diferentes para bebidas alcohólicas, que es algo que no vamos a tocar aquí, pero que es importante que ustedes lo consideren porque conlleva una regulación totalmente diferente, son otros organismos y son otras leyes de etiquetado. ¿Cuáles son las 5 principales funciones de la regulación en alimentos y bebidas? ¿Por qué se hacen leyes en alimentos y bebidas? Lo principal es proteger a la salud pública, ¿no? Proteger a la salud pública involucra bastantes aspectos. La seguridad alimentaria, que todos podamos comer, que no haya gente que se quede con hambre. Eso es proteger la salud pública y es la seguridad alimentaria. Proteger la salud pública también involucra, por ejemplo, el etiquetado de alérgenos. Hay gente que sí tiene muchos problemas con los alérgenos y se debe de cuidar su salud. Las restricciones de pesticidas, la seguridad en aditivos y llega a involucrar hasta buenas prácticas de manufactura, ¿no? Que eso lo establece en nuestro país la NOM 251, que también después podemos hablar de ese tema. Otra función principal en las regulaciones de alimentos es que se debe de proveer de información al consumidor. No todos los consumidores quieren la misma información, eso es importante.
Por ejemplo, una persona que sufre enfermedades del corazón, pues bueno, va a querer leer en la etiqueta la información de sodio. Hay otras personas que van a decir, bueno, yo quiero saber qué aditivos trae mi comida, por eso es la lista de ingredientes. ¿Cuánta información se debe mostrar? Que esa es una pregunta que oigo muy seguido. Bueno, el grado de información que quiera el consumidor. El consumidor dicta las pautas para saber qué va en una etiqueta y qué se regula en esa etiqueta. Asegurar una presentación honesta de los productos. Esto ayuda a prevenir fraudes y también están involucrados los estándares de identidad, que ahorita vamos a ver un poquito de los estándares de identidad con la NOM de bebidas. Y también se establecen los health claims o declaraciones de propiedades, ¿no? Alto sodio, bajo en sodio, etcétera. Eso también es una presentación honesta de los productos. Y también otra función principal de la regulación en alimentos, pues es asegurar prácticas leales de comercio. Por ejemplo, si alguien vende un vino de Parras que no está hecho en Parras, bueno, pues ahí pues hay un problema, ¿no? Que tendríamos que ver más a fondo, pero por eso México establece tantas legislaciones, por ejemplo, para la protección del tequila. Está la norma del tequila, del mezcal, etc. Entonces, también para eso se ponen las regulaciones en alimentos y bebidas. Y no por último es proteger el medio ambiente, ¿no? El tema de talas de cultivo, el tema de pesca también está regulado por estas funciones y por eso se establecen las leyes. ¿Por qué cambian las regulaciones en alimentos a través de los diversos países? Y esa es una pregunta que muchos nos hacen, ¿no? Bueno, yo hago un producto en México y ¿por qué tengo que cambiar si lo quiero exportar a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea? Esto es importante porque todos queremos alimentos seguros, ¿no? ¿Cómo yo me aseguro de que lo que yo estoy comiendo es seguro y que lo que yo voy a exportar es seguro? Entonces, la protección de la salud pública no es el único factor que rigen las normativas en alimentos. Eso es muy importante saberlo. También las leyes cambian conforme a cuestiones científicas, políticas, culturales, económicas, sociales, éticas, religiosas, etc. Todos esos factores, aunque digamos que no tienen razón de ser, influyen en la formación de leyes en alimentos. Y afectan los objetivos de la salud pública. Algo muy importante que quiero que se quede grabado es que un país solamente puede tener tanta seguridad como puede permitirse o decide permitirse. Por ejemplo, hay preocupaciones locales, ¿no? Preocupaciones, por ejemplo, en Estados Unidos las preocupaciones van en residuos de pesticidas muchas veces. En Europa, pues hubo un problema muy grande hace algunos años, no sé si lo recuerden, del problema con las vacas locas. También problemas con hormonas como el clenbuterol, etc. En Sudamérica tenemos un problema muy grande con microorganismos, por ejemplo, el Vibrio cholerae. Entonces, todas esas preocupaciones locales que tienen los diversos países hacen que cambien las regulaciones en alimentos y en el etiquetado de alimentos. ¿Cuáles son los organismos que rigen las agencias de alimentos, no? Eso es algo importante que ustedes deben de considerar también, ya sea en la normativa nacional o internacional. Las más importantes son FAO y WHO. También tenemos organismos conjuntos, FAO y WHO, que el más famoso es el Códex Alimentarios. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que existe la Organización Mundial del Comercio. Esta Organización Mundial del Comercio son parte el 97% de los países que están en el mundo y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Esta organización hace que cuando entran los países a formar parte de su organización, se firmen unos acuerdos que son estos dos acuerdos que les pongo aquí, el SPS Agreement y el TBT Agreement. Esos son muy importantes. ¿Por qué? Porque definen la forma de comercio entre los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.
El SP Agreement es diseñado para asegurar que los países apliquen medidas para proteger al ser humano, a la salud, a las plantas y a los animales. Y el TBT Agreement cubre los requerimientos técnicos que no están contenidos en el SP Agreement. Estas medidas de cuidado, estos dos acuerdos internacionales rigen el comercio y es muy importante considerarlos. ¿Por qué? Porque son la base de la legislación, ya sea de legislación de cualquier cosa, pero más importante la legislación alimentaria, ¿no? Las medidas de cuidado a la población se deben basar en estándares internacionales, las guías y las recomendaciones. Y ahorita vamos a ver el tema muy sonado del etiquetado frontal, porque tiene que ver con las medidas de cuidado de la población bajo estas recomendaciones. Si se requiere un grado de cuidado más alto para la población, debe existir una evaluación de este riesgo. Y este riesgo, pues, debemos de revisarlo a través de la Organización Mundial del Comercio. Y como ya les dije, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Voy a poner un ejemplo de un etiquetado que tiene que ver con estos acuerdos internacionales. En 1984 hubo un caso muy grande de demanda de etiquetado de cerveza alemana. Varios países de la Unión Europea empezaron a llevar cerveza a Alemania y Alemania decía que no se les podía considerar cervezas como tal, o sea, cerveza llamada cerveza, porque no cumplían con la ley de pureza alemana. La ley de pureza alemana dice que la cerveza solamente tiene que tener agua, cebada malteada, lúpulo y levadura. Y las otras cervezas elaboradas en otros países, pues tenían adjuntos cerveceros, arroz, etc. Entonces, decía Alemania que pues esas no eran cervezas. Esto se llevó a corte, o sea, fue algo muy, muy sonado y se terminó resolviendo que Alemania estaba poniendo barreras para el comercio al no dejar etiquetar su cerveza, la cerveza de los demás como cerveza, ¿no? Entonces, para que consideren que también estas barreras para el comercio, pues influyen no solo aquí en México, sino en otros países. Consideraciones importantes. Bueno, vamos a definir qué es la etiqueta. Es una parte fundamental del producto, sirve para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y lo más importante es que debe de cumplir con las leyes, normativas y regulaciones establecidas para cada industria o sector. Si se fijan, no solo los alimentos tienen etiquetas, muchísimas más cosas tienen etiquetas, pero también están normadas. Si queremos lanzar un cosmético al mercado, tenemos que tener en cuenta las leyes de etiquetado de cosméticos, y así con los alimentos. ¿Cuál es la problemática mexicana? La problemática mexicana es que hay un tema de protección a la salud a la niñez. México tiene grandes índices de obesidad en niños y en personas adultas. Y las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud fue que México hiciera algo para este tema, ¿no? Para poder frenar un poco estas condiciones que tiene la sociedad mexicana. Es ahí donde sale la modificación a la norma 051. Muchos dicen que es algo nuevo, que es algo que de repente salió, ¿no? Y hay que cumplir. Pero no, o sea, la verdad es que desde el 14 de agosto del año pasado, los comités consultivos se han reunido para generar esta nueva norma. No solamente se reúne la Secretaría de Economía y la COFEPRIS, se reúnen muchísimos sectores de la industria, organismos internacionales, colegios, investigadores, todos se unen para hacer esta modificación a la norma, ¿no? El 11 de octubre del 2019 se presentó el proyecto de norma y se abrió la posibilidad de que industria, gente, etcétera, publicara o mandara sus requerimientos para decir
qué no les gustaba del proyecto de norma, ¿no? O no es que no les guste, sino qué consideraban incluir dentro de la norma. El 8 de noviembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cambio a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y sobre todo el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y se dio la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020, que es lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Que ya cadenas de comerciales como Walmart, etcétera, pues ya están pidiendo que se vayan preparando los productores para estas modificaciones. Muchas veces dicen los productores con los que hablo, bueno, pero es que la gente no lee etiquetas, o la gente, ¿qué le va a servir este octágono, no? Bueno, la verdad es que últimamente se ha comprobado que la gente lee más etiquetas. El 85% de las decisiones de compra, de hecho, son automáticas, pero no son tan automáticas porque los productos tienen etiquetas, ¿no? Entonces se dice que el consumidor se tarda 2.5 segundos en decidir entre un producto u otro producto. Y bueno, este estudio es muy importante porque se ha encontrado que el 59% de los consumidores que están cuidando su peso leen la información nutrimental y el 42% que no cuida su peso, pues la intenta leer, ¿no? Entonces son datos que sí ayudan un poco a saber que lo que estamos declarando en las etiquetas sí tiene una funcionalidad, ¿no? Se ha demostrado que la práctica de la lectura de etiquetas en alimentos está incrementando bastante y los consumidores con mayores ingresos identifican la información nutrimental y los claims en la etiqueta. Bueno, ¿cuáles son los elementos en una etiqueta nacional? Los declaro aquí que son nombre del producto, nombre o denominación legal del alimento, contenido neto, etiquetado frontal. Estos elementos tienen que ir en la parte de adelante. Los demás elementos pueden ir adelante o atrás, ¿ok? Los otros elementos son la lista de ingredientes, la denominación del fabricante o responsable, el país de origen, el lote, la fecha de caducidad, las sugerencias de uso, tabla nutrimental, alérgenos y la información adicional. Si su etiqueta no cumple con estos elementos, sí vale la pena que ustedes vayan revisando qué les falta y qué no les falta. Bueno, vamos a lo que todo mundo quiere revisar, que es el etiquetado frontal nutrimental, ¿no? Bueno, la modificación a la norma establece esta tabla, que son las modificaciones a distintos parámetros y dependiendo de los parámetros que vienen en la tabla nutrimental, se establecen estos octágonos. Entonces, se tienen octágonos para exceso en calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Bueno, estos valores, acuérdense que están en porcentaje, es decir, va sobre la tabla sobre 100 gramos o 100 mililitros, ¿ok? Y bueno, otros octágonos que también la norma establece son para productos cuya superficie principal de exhibición sea menor o igual a 5 centímetros. Entonces, estos productos pequeñitos van a tener octágonos que dicen cuántos sellos deben de decir, ¿no? Entonces, tiene un sello, tiene 2 sellos, 3 sellos, etc. Si dice que tiene 3 sellos, puede tener calorías, grasas trans o sodio u otros, ¿no? Pero bueno, eso establece la norma que nosotros debemos de estar poniendo qué número de sellos tiene que traer. También se establecen 2 leyendas, que es las de contiene edulcorantes y contiene cafeína. Si alguno de sus productos tiene edulcorantes, se debe de poner esta etiqueta. Si alguno de sus productos tiene cafeína, también. Y es algo muy importante porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y si tiene stevia? La stevia es buena. No, no, no. Aunque tenga stevia o no tenga stevia, si tiene stevia, tiene que llevar la leyenda de contiene edulcorantes, ¿no? Y bueno, el tamaño de estos octágonos tiene que ver con la superficie principal de exhibición también.
Entonces, por ejemplo, si tenemos de 30 centímetros cuadrados a 40 centímetros cuadrados, bueno, esto es lo que debe de medir el octágono. Hay una discrepancia en la norma que hemos estado viendo de este centímetro cuadrado que está aquí, que ponen acá arriba. La verdad es que es, por ejemplo, de 30 a 40 centímetros cuadrados debe de ser 1.5 centímetros de ancho y 1.66 centímetros de alto. Las medidas van en píxeles para que lo consideren. No son medidas establecidas, estas X son píxeles, para que sepan decirle a su diseñador cómo hacerlo. ¿Cuáles son las fechas importantes a considerar? Bueno, el 1 de octubre es la implementación. Ya cadenas grandes, Chedraui, H-E-B, Soriana, Walmart, están pidiendo a sus proveedores que hagan este tipo de cambios. La primera fase, que está aquí en este cuadrito primero, tiene límite hasta el 30 de septiembre del 2023 y la segunda fase al 30 de septiembre del 2025. Después de septiembre del 2025 nos vamos justo con estos valores, que son los que primero les mostré. Y bueno, pues en sí ese es el etiquetado frontal. La verdad es que sí tiene muchas normas, tiene muchos objetivos que son característicos del propio alimento, ¿no? O sea, todo depende de qué envase tienes, si estás envasando líquidos, si estás envasando sólidos, si estás envasando salsas, etcétera. Todo tiene un análisis que hacer para poder establecer qué octágonos lleva y qué octágonos no lleva, ¿no? Pero lo más importante que nosotros sí les pedimos es que siempre tengan su tabla nutrimental. A través de esa tabla nutrimental, ustedes pueden estar sacando qué octágonos tienen. Me voy a ir con el contenido neto y vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo esto establece los demás parámetros del etiquetado frontal. Por ejemplo, el contenido neto tiene que establecerse siempre, siempre. Tengo aquí unos ejemplos muy chistosos que me ha tocado ver a través de mi trabajo. Y por ejemplo, ejemplo de la derecha, pues no tiene contenido neto. Quién sabe cuántas tortillas vendan, ¿no? Por ejemplo, de la izquierda dice contenido neto 1 kilogramo al envasar. Que quién sabe qué quisieron decir ahí, ¿no? Entonces, muy importante que su producto tenga contenido neto. Aun cuando el etiquetado frontal es lo que van a estar verificando Profeco y Cofepris, también contenido neto siempre se ha pedido y siempre se tiene que llevar. Luego, otro punto importante es el nombre o denominación del producto, que debe corresponder con la establecida en los ordenamientos jurídicos específicos. Por ejemplo, esta norma que les ponemos ahí es de la NOM 218 de bebidas. Entonces es importante que ustedes, si van a comercializar una bebida, busquen si existen normas mexicanas o normas oficiales mexicanas en donde establezcan los lineamientos de su producto, ¿no? Por ejemplo, esta agua de coco, pues se dice así, ¿no? Su denominación del producto es agua de coco. Y uno pensaría, está mal, porque la bebida, la norma de bebidas establece que solo hay bebidas no alcohólicas y bebidas saborizadas, etc. Sin embargo, está correcto porque el agua de coco sí viene del coco, ¿no? A diferencia de una bebida saborizada de coco, que sí se tendría que denominar bebida saborizada de coco. Entonces, para que ustedes también consideren esto. Algo muy importante es que aun cuando no hay una norma mexicana o no, una norma oficial mexicana, la declaración o denominación del producto debe ser una descripción de las características básicas de su producto, para que vayan viendo, por ejemplo, cómo declarar barras de proteínas, barras de nueces, tostadas, etcétera. Todos tienen una denominación y hay que buscarla y tiene que describir perfectamente el producto. Por ejemplo, aquí, si se fijan muy abajo, dice papas fritas con sal.
chocolate con leche con relleno a base de leche. Esa es la denominación del producto. Entonces, sí es necesario que todos sus productos contengan una denominación. Y en esta nueva norma establecen que el tamaño de la denominación del producto debe ser igual a la de contenido neto. ¿Qué tamaño deben de poner? Pues deben de fijarse en la NOM 030. Algunas otras reglas importantes que no vienen específicamente en algunas normas, pero es importante saberlas. Por ejemplo, es separar con coma y no puntos, utilizar minúsculas, no pluralizar. Por ejemplo, litros le ponen LTS, eso está mal. Kilos le ponen KGS, eso también está mal. Son reglas que debemos de revisar y que también están en las normas oficiales mexicanas y que debemos hasta cierto punto en todos nuestros productos cuidar bastante, ¿no? Si es menor a 1, debe de llevar 0, etcétera. El 0 antes. También me ha tocado ver muchos que ponen contenido neto muy raro. Es contenido neto, eso sí está en la NOM 051. Y me han tocado cosas muchísimo más feas como 5 tortillas de 10 gramos, ¿no? Eso no es así, debe de decir contenido neto 50G. Así debe de declararse. Y bueno, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo que es contenido neto 1032 gramos. Aquí, si se quiere usar gramos, aquí debería de haber un espacio o lo más correcto sería en kilos. Ahora vamos a hablar de los claims de contenido nutrimental. Esos también son importantes y muchas veces ayudan a vender un producto. Ya establecimos que la gente cuando luego ve las etiquetas, ¿en qué se fija? Bueno, los claims son declaraciones de propiedades que ayudan a vender los productos. Por ejemplo, en México se puede declarar sodio, libres de sodio o sin sodio, muy bajos, etc. Grasa también se declara, grasa saturada, colesterol, calorías y azúcar. Nos vamos a adelantar un poquito, no sé si alcance a dar lo de regulación en Estados Unidos, pero bueno, adelantándonos un poquito, en Estados Unidos se permiten claims de propiedades saludables, en México no se permiten. Por ejemplo, en Estados Unidos se permiten claims de calcio y osteoporosis, grasas saturadas, colesterol, etc. También se permiten claims de contenido de nutrientes, al igual que en México, y los claims de consumo de nutrientes cotidianos como antioxidantes, el consumo de fibra, etc. En México no. En México solamente están permitidos estos claims del lado izquierdo y se rigen bajo la NOM 086. Aquí ponemos unos ejemplos de claims de atributos, de declaraciones de atributos, que si se fijan, no siempre tienen que ser los que les ponemos aquí, ¿no? De sodio, colesterol, calorías, etc. También hay otros claims que pueden ayudar a vender a su producto. Por ejemplo, este es bajo en grasa, empaque máxima frescura, siempre suave y jugoso y libre de hormonas. Este que no se ve aquí abajito de verde valle, pero dice seleccionado 1 a 1. Entonces al final tú estás declarando una propiedad en tu alimento que puede ayudar a vender. Menos de 98 calorías por pieza, contiene leche, etc. Ahora vamos a ver la lista de ingredientes. Es cualquier sustancia que se emplee en la fabricación o preparación de un alimento. Debe de estar encabezada por la palabra ingredientes, se debe de poner de mayor a menor todos los ingredientes, observar declaraciones de ingredientes en la NOM 051, eso vamos a hacer un ejercicio ahorita en un ratito más. Declarar ingredientes compuestos cuando constituyan más del 5% del alimento y bueno, se deben declarar todos los ingredientes que se asocien a reacciones alérgicas. Me ha tocado mucho ver, por ejemplo, en etiquetas de salsas, que le ponen salsa de soya, entonces, o condimentos, así no le ponen condimentos. Y como está menor al 5%, no lo declaran. Pero aguas, o sea, si ese condimento trae soya, o trae salsa de soya, o algo, también muchos traen harina de trigo.
Si traen esos ingredientes, se debe declarar el ingrediente compuesto. Algo muy importante, si ustedes dicen empanadas de cajeta con nuez, bueno, pues van a tener que declarar esos ingredientes y el porcentaje, por ejemplo, del porcentaje de nuez que están poniendo. Si se declara un sabor, se debe poner exactamente, ¿no? Sabor fresa. Este es un ejemplo típico. Mira, era lo que les decía, que Juan agrega 3% de salsa de soya a su carne seca. Sí lo debe declarar. Los ingredientes de la salsa de soya son agua, proteína vegetal hidrolizada, sal yodada, glutamato, colorante, benzoato y sorbato. Sí lo debe declarar porque la proteína vegetal hidrolizada viene de la soya. Entonces es importante que entre dentro de la declaración de ingredientes. Ahora vamos a ver los aditivos, que eso es algo muy importante y que en toda la industria de alimentos se utiliza y que debemos de ver cómo se declaran estos ingredientes, ¿no? Algo importante es la función tecnológica que ejerce un aditivo en el producto final. Hay ingredientes que no ejercen una función tecnológica en un producto final, pero eso tendríamos que verlo ya muchísimo más adelante con más calma, porque es otro mundo, ¿no? Por ejemplo, las enzimas en los panes, etcétera, se deben de declarar o no se deben declarar, ¿no? Entonces es algo que debemos de revisar. Vamos a hacer un ejercicio que les pongo ahí, a ver si están poniendo atención. Por ejemplo, yo le pongo sal a mi condimento. Entonces, ¿cómo debo de declarar la sal? La sal se debe declarar como sal yodada. ¿Por qué? Porque existe una norma mexicana, la NOM 040, que establece cómo declarar la sal. No solo se establece sal yodada, o si usa sal yodada florada, pues sal yodada florada. Yo le pongo carne de pavo a mis salchichas. ¿Cómo se debe de declarar? Bueno, pues la NOM 051 trae un listado de cómo declarar algunos ingredientes y establece que la carne de pavo se establece como carne de ave. Un saborizante, eso es algo muy, muy preguntado por todo el mundo. Bueno, primero se tienen que declarar un saborizante y dos, cómo se declara. El acuerdo de aditivos, que es otro documento importante que deben de revisar al hacer una etiqueta, establece los distintos tipos de saborizantes. Hay saborizante artificial, idéntico al natural y natural. Entonces, si ustedes utilizan un saborizante, muchas veces me ha tocado ver que utilizan extracto de vainilla, de esos extractos que le ponen, que venden en cualquier lado, ¿no? Aguas, porque esos extractos a veces traen saborizantes artificiales. Entonces, fíjense muy bien qué trae ese extracto o qué trae ese sabor para poderlo declarar correctamente. El color amarillo, ¿cómo se declara? El color amarillo, igual en el Acuerdo de Aditivos de México, se declara como amarillo 5 o amarillo ocaso, etc. Aquí también están sus sinónimos, amarillo 6 FDIC, C, 6. Entonces, pues es ahí donde ustedes tienen que cuidar muy bien cómo se declara un aditivo. Ahora vamos con la sucralosa, que es el mismo principio que la stevia, que mucha gente declara stevia, pero pues no saben cómo se debe de declarar. En el acuerdo de aditivos, si se van un poquito más abajo, donde están todos los edulcorantes, establece que se debe de declarar la cantidad de ese edulcorante por 100 gramos de producto. Entonces, para que también lo tomen en cuenta. ¿Y el aceite cómo se debe declarar? Bueno, en la NOM 051 dice que se tiene que declarar aceite hidrogenado o no hidrogenado y aceite vegetal o animal. Entonces, por ejemplo, si ustedes usan aceite de girasol, bueno, es aceite vegetal no hidrogenado, así se establece.
Nos vamos con la tabla nutrimental, que es un cambio nuevo también en la NOM 051. No solo es etiquetado frontal lo que cambia, sino también la declaración nutrimental. Y ahora se pide que se declare por 100 gramos o 100 mililitros. Para que lo consideren, se establece también negritas en la parte de contenido energético, de grasas saturadas, grasas trans, etcétera. Azúcares añadidos también van negritas y el sodio. Y bueno, pues mucho cuidado con todo esto, ¿no? Que es importante hacer el cambio de sus etiquetas. También algo muy importante, si ustedes tienen un producto que se va a reconstituir o que requiere preparación antes de consumirse, se tienen que declarar como ya se va a consumir. Entonces, sí deben de cuidar mucho eso para polvos, polvos licuados, etcétera, que necesitan reconstituirse, o por ejemplo un mole que necesita reconstituirse, que necesita agua. Tú no lo vas a consumir el mole como la pasta, sino vas a consumir el mole ya con agua o, para servirlo, ¿no? Entonces es importante que ustedes consideren eso también en la etiqueta nutrimental y en el etiquetado frontal. La declaración de alérgenos. Como ya les comentaba desde un principio, pues es un tema de salud pública, el cuidado de la declaración de alérgenos, ¿no? En México tenemos 9 alérgenos, en Estados Unidos tenemos 8 alérgenos y 10 alérgenos en Canadá. ¿A qué se refiere que hay más o menos alérgenos dependiendo de qué país estemos? Pues esta lista de alérgenos corresponde al 90% de los alérgenos que afectan a la población. Entonces, por eso cambian también dependiendo de qué país estemos, porque recordemos que la legislación de alimentos y bebidas corresponde a la necesidad de cada país de cuidar a su población. También la etiqueta tiene que traer denominación o razón social, país de origen. Eso es otro detalle que a veces vean las etiquetas que no trae hecho en México. Y el lote, que también es importante no solo declararlo, sino para la rastreabilidad. La fecha de caducidad o consumo preferente, que también debe de ir en la etiqueta. Y las condiciones especiales que se requieran para la conservación del producto. Si tu producto tiene que estar refrigerado, congelado, etcétera, tiene que ir en la etiqueta. Hay algunos productos, de hecho, que no llevan fecha de caducidad. Azúcar, vinagre, chicles, etcétera, son los que no llevan. Y otros aspectos importantes. Me ha tocado ver muchas cosas, pero entre ellas, por ejemplo, este que dice la otra leche. Polvo para preparar bebida de soya. Eso es incorrecto debido a que están utilizando leche para productos que no son leche, ¿no? Entonces sí se tiene que presentar una información de manera veraz al consumidor y que no lleve a error al consumidor, ¿no? Que el consumidor no piense que está comprando una cosa y está comprando otra cosa. Bueno, ahora vamos a ver, no sé cuánto tiempo me queda, Jenny. El tiempo tú lo defines, es tuyo. Ok. No te preocupes. Muy bien, es que ya me iba con la regulación de Estados Unidos y dije, no sé si me sobra o si puedo. Bueno, voy a seguir y ya si me pasa ustedes me dicen. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la legislación de Estados Unidos y la legislación mexicana? Cambian muchísimas cosas. Para empezar, las porciones son diferentes, los valores diarios recomendados son diferentes, la forma de declaración de ingredientes también y la declaración de fibra dietética. Esa es la diferencia más grande. Por ejemplo, en la legislación mexicana los hidratos de carbono excluyen la fibra y en Estados Unidos la fibra es un tipo de carbohidrato. Entonces,
muchas veces nos ha tocado recibir llamadas y mensajes de que si puedo tener una sola etiqueta nacional y de exportación a Estados Unidos, no. No puede haber una sola etiqueta, no puede haber una sola tabla nutrimental, etcétera, ¿no? No por tener tablas bilingües, o sea, que tengan traducidos proteins, vas a tener una tabla de exportación, no, siempre es diferente. El etiquetado de exportaciones a Estados Unidos se encuentra en el Código Federal de Regulaciones en el título 21. Ahí pueden encontrar todo lo necesario para tener una etiqueta lista para exportación, aunque también se tienen que cuidar de que Estados Unidos también lanza muchas veces regulaciones a través de la FDA o de la USDA, que son como manuales que se deben de seguir para el etiquetado de alimentos. Algo muy importante, en Estados Unidos el etiquetado de alimentos está regido por dos agencias, la FDA, que es la que les pongo aquí del título 21, y la USDA, que regula otro tipo de alimentos. Cuando ustedes quieren exportar a Estados Unidos o hagan una etiqueta a Estados Unidos, tienen que ver a cuál legislación, atenerse si quieren hacer esa etiqueta. ¿Cuáles son los alimentos en una etiqueta estadounidense? Bueno, son similares a México, pero recuerden, cada país hace un establecimiento de la salud pública y qué quiere cuidar en su población y por eso cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la denominación legal del alimento otra vez, contenido neto, los claims, la lista de ingredientes y la tabla nutrimental. Y ellos consideran no prioritario el código de barras, los claims, la fecha de caducidad, la sugerencia de uso, el lote, etc. De hecho, muchas veces uno de los principales errores de unas etiquetas para Estados Unidos es que colocan elementos que tapan la información a la que se le tiene que dar prioridad. Estados Unidos establece que tú tienes un producto y que al darle la vuelta tiene que tener la tabla nutrimental. Y muchas veces le dan la vuelta al alimento y ponen el código de barras antes, ¿no? Estados Unidos sí es muchísimo más exigente en este aspecto y se tiene que cuidar bastante. Bueno, los requisitos generales es que el tamaño mínimo de letra debe de ser de un 16avo de pulgada y tiene que venir en inglés, excepto donde predomine otro idioma, que por ejemplo en Puerto Rico son bilingües. El nombre o denominación legal del alimento debe ir en el panel principal de exhibición, debe reflejar la naturaleza real del producto, igual que en México puede estar establecido por ley o regulaciones por los estándares de identidad que allá están muchísimo más clarificados y se tienen que buscar mucho, colocar en renglones paralelos a la base y en negritas. Esa indicación también ya va para México, que debe de estar paralelo a la base y en negritas. Y recuerden, del tamaño del contenido neto del producto. Debe de describir la forma del alimento, si existen varias formas de venderlo. Si es un queso que está en rebanadas, es sliced cheese. Si ven en trocitos, también te tienes que declarar si es en trocitos, etc. Y bueno, la declaración del contenido neto, acá sí tenemos unas normas un poquito más estrictas para declarar en el contenido neto en Estados Unidos. Por ejemplo, debe estar situado en el 30% del área inferior del panel de exhibición principal, etc. Sí son varias regulaciones que hay que tener cuidado. Y la lista de ingredientes, igual que en México, tiene que venir de un orden descendente, de predominancia en peso, y deja de aplicar, eso puede ir o no puede ir, pero puede dejar de aplicar en cantidades menores al 2%. El nombre de cada ingrediente deberá ser específico a menos que exista una regulación que establezca un término diferente. Se aplica mucho a colores, por ejemplo, se declara como color added.
Y si se agrega, por ejemplo, un ingrediente para conservar, se tiene que poner por qué se está añadiendo, ¿no? Que se añade como preservativo, como conservador, etc. Los ingredientes compuestos se pueden declarar en paréntesis o incluidos en una lista y no es necesario declarar agua o ingredientes sin función tecnológica, que recuerden que ya les había dicho lo de la función tecnológica, que eso si quieren en otra invitación lo podemos revisar. La tabla nutrimental cambió en Estados Unidos, cambió y ahora es esta nueva tabla que tienen ustedes aquí a la derecha. Subió, por ejemplo, el tamaño de calorías, lo subieron y cambiaron también algunas vitaminas y micronutrientes. ¿Por qué cambiaron otra vez? Porque se hizo un estudio de la salud pública y ellos dicen que el consumo de esos micronutrientes y macronutrientes influyen en la dieta de las personas de Estados Unidos. Entonces, por eso cambia su declaración. Y muy importante, las porciones en Estados Unidos cambian. Por ejemplo, las bebidas saborizadas 360 mililitros. El cereal para desayuno en México es de 30 gramos, allá es de 40 gramos o 55 para cereales dulces, etc. Y bueno, voy a seguirle. No sé si me pasé, pero bueno. Por ejemplo, tenemos el caso del etiquetado chileno, que fueron unos de los primeros en poner el etiquetado frontal, en donde, igual que en México, hay alto en azúcares, alto en grasas saturadas, en sodio y en calorías. Y bueno, entró esta nueva normativa y pues ha afectado a bastantes empresas de alimentos, ¿no? Bueno, eso es algo muy importante. En México también, si tienes uno o más sellos de frontales, tú ya no puedes tener estos imágenes que tratan de decirle a un niño o a una persona que lo consuma, ¿no? Entonces ya está prohibido, por ejemplo, el tucán de Fruit Loops, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú tienes un sello o más sellos, lo debes de quitar. También salen de los envases futbolistas, caricaturas, etcétera, ¿no? Pero algo que consideren ustedes y que se dio mucho en Chile es que hubo productos que reformularon y se beneficiaron con la ley de sellos y ahora son libres de sellos, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes consideren que pueden a lo mejor en algún momento modificar su producto para que esté libre de sellos. Y eso ayuda mucho, ya que se vaya a hacer la implementación, que la gente vaya empezando a ver que existen los sellos, que ustedes puedan salir y decir, bueno, mira, no tengo sellos, ¿no? Y a lo mejor eso podría ayudar a un consumidor a elegir su producto contra otro producto. Y bueno, por ejemplo, aquí en los alérgenos en Chile, pues son 8. Entonces, para que vean que sí va cambiando la regulación conforme hay distintos países. Y listo. Estos son mis datos de contacto. No sé si tengan algunas dudas o algo en lo que quieran hablar más. Excelente, Maggie. Muchísimas gracias. No, de verdad que esta plática ha sido sumamente completa. Ya ves que comentábamos al inicio, oye, pero lo de hoy pues es el etiquetado, el nuevo etiquetado nutrimental aquí en México, entonces va a haber muchísimas dudas, muchísimos interesados. Sí, Creo que fue muy buena el abordaje, también conocimos de otros países. Por acá nos dicen en redes sociales, si la cantidad del producto es menor a 100 gramos o mililitros, ¿igual se debe declarar así? O sea... Sí, se debe de declarar la tabla en 100 gramos o 100 mililitros, pero la norma te da la opción también de declarar por porción.
Entonces, puedes tener una tabla conjunta de 100 gramos, 100 mililitros y al lado poner por porción. Y ahí estableces la porción que tú tengas, no sé, 40 gramos y tanto, ¿no? Es eso. De acuerdo. Y por ejemplo, en esas, en las declaraciones de es reducido en azúcar, es reducido en grasa, ¿alguna institución te tendría que validar que realmente el producto tiene baja cantidad de grasa, azúcares y eso? No, eso está establecido en la NOM 086. En la NOM 086 tú te puedes ir y revisar si cumples con lo establecido en bajo en sodio, bajo en grasa, etcétera, y ahí es donde tú estableces si puedes poner esos claims. Perfecto. ¿Y qué pasa con las empresas que ya tienen tirajes impresos, así de miles de etiquetas? De miles, sí, me ha tocado también. Sí, Sí, la norma establece una fecha en la que, una fecha límite. Sabemos que esto entró muy rápido, sabemos de la situación del coronavirus ahorita. Entonces, la norma te permite poner reetiquetados. Entonces, puedes tú reetiquetar sin ningún problema hasta el próximo año. Creo que es en abril del 2021 que ya tiene que estar impreso, ¿no? O sea, no podemos irnos por siempre nada más etiquetando nuestros productos, sino que ahorita para esas empresas que ya etiquetaron un buen de productos, se puede poner una etiqueta enfrente y no hay problema. Excelente. Y para todos los emprendedores que están aquí escuchando este webinar, ¿qué normas debemos cumplir? Ya nos mencionaste la del etiquetado 051, principalmente en los que estamos en el área de alimentos y bebidas. Ok, pues yo recomiendo que siempre lean la 051, obvio, porque si no tienen una buena etiqueta, la verdad es que todo se puede venir abajo, ¿no? O sea, siempre tienen que tener todo bien declarado. La segunda es la NOM 251, que es la de buenas prácticas de manufactura, y que busquen, siempre les digo, a ver, ¿tú qué norma tienes? No, pues quién sabe, yo hago salsas y no tengo idea de si tengo una norma mexicana que cumplir o no. Siempre hay una norma mexicana que pueden adaptar o si no, váyanse al Codex Alimentarius. Entonces, sí, esa es una recomendación. Perfecto, tenemos más preguntas por acá en redes sociales. ¿Hay alguna regulación definida para la definición o denominación de productos orgánicos? Es decir, que se puedan etiquetar como orgánico a partir de cierto porcentaje de materias primas certificadas o solamente entraría como claim? No, eso sí lo tienen que llevar. De hecho, necesitan llevar el sello de Zagarpa orgánico. Ese se obtiene con Zagarpa y es todo un proceso. Tú no puedes decir soy orgánico porque uso fresas orgánicas, no. Sí tienen que pedir esa certificación y sí tienen que acercarse a Zagarpa. Perfecto, excelente. Nos preguntan también si el producto es alto en sodio, debe declararse que no se recomienda a personas con problema renal o hipertensos. No. Pues creo que con el puro octágono la gente con esos problemas va a decir no lo voy a tomar, ¿no? Un beneficio para que vean de los octágonos, ¿no? No van a tener que estar volteando el producto para ver si es alto en sodio, sino que ellos mismos pues pueden verlo desde un principio. Ok, perfecto. Nos preguntan también, dice Margarita, muchas gracias por la información. Somos una microempresa que quiere seguir las normas. ¿Tú nos puedes asesorar con el etiquetado? Sí, claro que sí. Bueno, les puse mis datos y si no se pueden ir a la página de internet y ahí con mucho gusto. Sí, otro comentario de tus datos. Yo creo que mejor ponemos la diapositiva de los datos. Aquí están mis datos.
Perfecto, muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Maggie, por tu tiempo, de verdad, muy No, valiosa sí. la información, muy aplicada a lo que pues estamos viviendo día a día como emprendedores, como empresas y también como consumidores. Ujú. Pues el tener información como esta también nos pone más alertas en los productos que estamos consumiendo todos los días. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, por compartir tu conocimiento aquí con nosotros, a Ujú. nombre de Nutrijet, de nuestros aliados estratégicos, Bioemprendiendo, All Biotech y el Colegio Mexicano de Nutriólogos AC Jalisco. Agradecemos tu participación y te haremos llegar un diploma en agradecimiento. Muchísimas gracias, Maggie. Muchas gracias, Jenny. Un placer estar con ustedes. Perfecto. Pues, ay, nos comentan aquí una última pregunta. No había visto, perdón. Dice que no entendió muy bien. De aquí al siguiente año será obligatoria la norma. ¿Cómo podemos implementarla adecuadamente? Sí, a partir del 1 de octubre de este año entra la norma, o sea, va porque va, ¿no? Mucha gente dice, ¿irán a oír o irán a hacer algo? O sea, la información que tenemos hasta ahorita es que la norma va y ya deben de estar haciendo los cambios en su etiqueta. A partir del 1 de octubre de este año va y lo que les decía, ¿no? Se puede reetiquetar si ustedes consideran que puede ir exceso de sodio en su etiqueta, bueno, poner ese octágono pegado, pero ya a partir del próximo año debe de estar integrado el octágono en su etiqueta. Excelente. Pues muchísimas gracias, Maggie, nuevamente por tu tiempo. Gracias a todos los que se conectaron en este webinar. Esperemos que les haya servido y que lo puedan aplicar en su vida diaria. Muchísimas gracias y hasta luego. Saludos a todos. Bye.